28 hombres boca abajo sobre la tierra roja del Roble. Fusiles automáticos apilados, cargadores abastecidos, listos para escupir plomo. 8 chalecos tácticos con placas balísticas de uso militar. 2 mujeres entre los detenidos. Y en el centro de esa escena, 40 cartuchos calibre .50. 40 cartuchos que no se compran en cualquier armería. 40 cartuchos diseñados para atravesar blindaje. Esa imagen tiene 72 horas de historia detrás. Y cada hora cuenta una parte diferente de lo que realmente pasó en la Sierra Sur de Mazatlán esta madrugada del 8 de agosto. Para entender lo que ves, necesitas retroceder al martes pasado. Porque el martes pasado, a las 6:14 de la mañana, Harfuch recibió un reporte que cambió todo. Atención México, lo que acabas de escuchar es solo el titular. 28 sicarios de los Chapitos detenidos en la comunidad del Roble, a 36 kilómetros al sur del puerto de Mazatlán, 15 fusiles largos, 94 cargadores, 2.964 cartuchos. Eso es lo que los noticieros ya te dijeron, pero hay algo que los noticieros no te van a contar: la reconstrucción hora por hora de cómo Harfuch cerró el cerco sobre una célula armada de guerra sin que ninguno de los 28 se enterara hasta que fue demasiado tarde. En algún punto de la Ciudad de México, Omar García Harfuch ya tenía el reporte sobre su escritorio. No hizo una sola llamada por un teléfono que pudiera ser interceptado, no emitió comunicados, no movió tropas visibles, solo leyó el reporte, trazó un círculo en un mapa de la Sierra Sur de Sinaloa y dijo 2 palabras a su equipo de coordinación federal: preparen todo. A partir de ese momento, el reloj empezó a correr y los 28 hombres que dormían en el Roble no escucharon el tic-tac. 72 horas antes de esta imagen, la Sierra Sur de Sinaloa era territorio abierto. Escuinapa y El Rosario llevaban semanas registrando enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y cierres intermitentes de la carretera federal 15D. La guerra entre las facciones de los Chapitos y la Malliza, desatada desde el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, había convertido a los municipios del sur en un campo de batalla, y Harfuch lo sabía. Según fuentes cercanas a la Coordinación Interinstitucional Sinaloa que hablaron con este canal, el reporte que llegó al escritorio del secretario ese martes por la mañana tenía un dato específico que hizo la diferencia. Una señal de teléfono había aparecido en un punto donde no debía aparecer. Un radio de comunicación operando en una frecuencia militar en una brecha de terracería sin registro. Una firma de calor de más de 20 personas concentradas en una propiedad rural que hasta ese momento figuraba como abandonada en los registros catastrales. Ese punto tenía nombre: El Roble, una sindicatura rural a 36 kilómetros del puerto de Mazatlán, sobre la carretera internacional entre Mazatlán y El Rosario. Sierra pura, cerros bajos, brechas de terracería que en temporada de lluvia se vuelven ríos de lodo. Vegetación densa, sin faroles, sin cobertura celular estable. La comunidad más cercana con servicios básicos está a más de 15 kilómetros por brecha. 15 kilómetros que no son 15 minutos en carretera, sino curvas, pendientes y pasos estrechos por tierra suelta. El aislamiento geográfico no era solo paisaje, era parte del sistema de seguridad de quien estaba ahí adentro. Harfuch no ordenó vigilancia visible, ordenó algo más difícil: silencio total. Ningún movimiento federal detectable en un radio de 80 kilómetros, ningún vehículo militar en las carreteras principales del sur del estado, ningún sobrevuelo con marca oficial. Los analistas de inteligencia consultados por este canal señalan que esa decisión fue la que permitió todo lo que vino después, porque los 28 hombres que operaban desde el Roble tenían halcones, tenían radios, tenían protocolos de fuga en menos de 7 minutos. Si detectaban un solo convoy federal en la carretera 15, se dispersaban por la sierra y desaparecían. Harfuch entendió eso desde el minuto 1, y por eso el reloj empezó a correr en silencio. Siguiendo este canal, sabes que cuando Harfuch decide operar en silencio es porque el objetivo vale más de lo que los comunicados oficiales van a admitir. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque lo que sigue en esta reconstrucción no lo vas a encontrar en ningún noticiero. Antes de esta imagen, el cerco empezó a armarse, y se armó como se arma la maquinaria de inteligencia federal cuando el objetivo es una célula armada de guerra, sin ruido, sin sirenas, sin comunicados. La Secretaría de la Defensa Nacional movilizó unidades de reconocimiento desde Culiacán y desde Tepic, entrando a la zona por rutas paralelas a la carretera principal.
La Guardia Nacional preposicionó 3 pelotones en la zona limítrofe entre Escuinapa y El Rosario bajo el disfraz operativo de patrullaje rutinarios contra bloqueos carreteros. La Secretaría de Marina, que apenas semanas antes había desplegado 1,700 elementos en el puerto de Mazatlán como parte del reforzamiento vacacional, redirigió silenciosamente parte de esa fuerza hacia las comunidades rurales del sur. La Policía Estatal Preventiva, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República se integraron bajo el mando único de la Coordinación Interinstitucional Sinaloa. Piensa en la escala de esto por un momento. Cientos de elementos moviéndose en piezas hacia una misma sindicatura rural, sin que ninguno de los 28 hombres dentro del roble detectara el patrón, porque el patrón estaba diseñado para no verse. Los drones federales entraron primero, a 1,200 metros de altura, invisibles a simple vista, con resolución suficiente para leer una placa vehicular. Cámaras térmicas que pintaban en amarillo y naranja cada cuerpo dentro del inmueble. La confirmación llegó al mando de operaciones en las primeras 6 horas del cerco, 28 firmas de calor, distribuidas en 2 estructuras principales de la propiedad, con movimientos consistentes con vigilancia armada rotativa cada 4 horas. Aquí es donde la historia cambia de dirección completamente, porque el segundo dato que llegó fue el que confirmó lo que Harfuch sospechaba, la firma térmica de un objeto metálico largo montado sobre trípode en el patio trasero de la estructura principal. Los especialistas de inteligencia militar lo identificaron por su tamaño y su perfil de calor. Una barreta calibre 50, un arma diseñada para derribar aeronaves ligeras y atravesar vehículos blindados. Eso no era una célula de sicarios comunes, eso era una unidad de defensa territorial con capacidad antiaérea. Y esa capacidad antiaérea explicaba los 40 cartuchos calibre .50 que aparecerían en el decomiso 72 horas después. Cada uno de esos 40 cartuchos podía derribar un helicóptero, y los 28 hombres tenían órdenes de usarlos si detectaban aproximación aérea federal. 48 horas del operativo, el cerco tenía un radio de 15 kilómetros. Los 28 hombres del roble estaban dentro. Los drones ya llevaban 6 horas sobrevolando. Ninguno de los 28 levantó la vista ni una sola vez. Cada hora que pasaba, el espacio de escape se reducía, y ellos no lo sabían. 24 horas antes de esta imagen, mientras la maquinaria federal terminaba de posicionarse en las brechas de la Sierra Sur, los 28 hombres del roble vivían su vida normal. Y esa es la parte más incómoda de esta reconstrucción, porque el contraste entre lo que pasaba afuera y lo que pasaba adentro es lo que revela la asimetría real del operativo. Adentro de la propiedad, el líder de la célula, un hombre que las fuentes que hablaron con este canal describen únicamente como el operador de campo, revisó por tercera vez en la madrugada los reportes de sus halcones distribuidos en la carretera internacional. Ningún convoy federal detectado, ningún sobrevuelo, ningún movimiento inusual en El Rosario. Ordenó a 2 de sus hombres reforzar la guardia perimetral y se fue a dormir tranquilo. El operador de campo dormía a 12 kilómetros de distancia en una brecha paralela a la carretera 15. Un equipo de reconocimiento del ejército mexicano revisaba su armamento por última vez. Mientras las 2 mujeres detenidas en el operativo preparaban la comida para el turno de guardia de la mañana, un dron térmico confirmaba desde 1,200 metros que las 28 firmas de calor seguían distribuidas en el patrón esperado. Mientras los hombres armados fumaban en el patio trasero y hablaban en voz baja sobre la guerra contra la Malliza, Harfuch recibía en la Ciudad de México, a través de una línea encriptada, la confirmación de que todos los elementos estaban en posición. Ellos no sabían que el helicóptero que en menos de 24 horas iba a aterrizar a metros de ese patio ya estaba en su hangar, cargado de combustible, con la tripulación en descanso obligatorio previo a la misión. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Lo que viene ahora es el punto donde ya no hubo vuelta atrás para ninguno de los 28. A las 19 horas con 0 minutos del 7 de agosto, 6 horas antes del golpe, Harfuch autorizó la fase final. No preguntó si estaban listos, ya sabía que lo estaban. La orden se transmitió por un canal encriptado a los comandantes en campo. 5 palabras exactas según las fuentes que reconstruyeron esta cronología. Ejecutar en ventana preamanecer. Desde ese momento, cada pieza se movió en una sola dirección. Los 28 hombres del roble todavía tenían 6 horas. No lo sabían, pero eran las últimas 6 horas de su vida como hombres libres.
Los helicópteros Black Hawk de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron precalentados en la base aérea de Culiacán a las 19:30. Los pelotones de la Guardia Nacional avanzaron desde sus puntos de preposicionamiento hacia el anillo interior del cerco, a menos de 4 kilómetros del objetivo, moviéndose a pie por brechas paralelas para no levantar polvo detectable. Los elementos de la Secretaría de Marina que habían llegado semanas antes al puerto redirigieron 2 escuadras hacia los accesos secundarios del Roble. La Policía Estatal Preventiva, con conocimiento local del terreno, marcó los puntos ciegos de vigilancia de la célula. 4 anillos concéntricos, todos convergiendo sobre la misma propiedad. Uno solo, en el que el operador de campo pudo haber escapado. A las 21:47 de la noche del 7 de agosto, uno de sus halcones, ubicado en el kilómetro 18 de la carretera internacional, reportó por radio la observación de un vehículo pick-up sin identificación oficial cruzando en dirección sur. El operador escuchó el reporte, preguntó modelo, color, número de ocupantes visibles. Un solo ocupante, modelo comercial común, sin luces de emergencia. Concluyó que era un civil regresando de trabajar. Descartó el reporte, volvió a dormir. Ese vehículo pick-up era el segundo puesto de mando móvil de la coordinación interinstitucional, y si el operador hubiera ordenado dispersión en ese momento, al menos la mitad de los 28 habría escapado a la Sierra Profunda antes del amanecer. No lo hizo, porque no sabía que existía esa ventana. El reloj pasó de horas a minutos, y los minutos empezaron a pesar. 90 minutos antes del golpe, la 1:52 de la madrugada del 8 de agosto. El Roble a esa hora es silencio puro, cerros oscuros, brechas sin asfalto, sin faroles, estrellas visibles sobre el cielo de la sierra. No hay tráfico, no hay perros ladrando, solo el crujido ocasional de ramas al paso de los animales nocturnos. Y bajo ese silencio, 183 elementos federales tomando posición en 4 anillos de contención. Afuera, los pelotones de la Guardia Nacional avanzando los últimos 700 metros a pie, botas tácticas absorbiendo el sonido sobre el pasto mojado. Adentro, 2 guardias de la célula fumando en el porche, uno con un fusil AK-47 colgado al hombro, el otro con un radio encendido esperando el reporte de las 2 de la mañana de los halcones distantes. Afuera, los inhibidores de señal preposicionados en 3 puntos alrededor de la propiedad, activados pero no operando todavía, esperando la orden final. Adentro, 26 hombres y 2 mujeres durmiendo, algunos vestidos, algunos con los chalecos tácticos colgados en respaldos de sillas al alcance de la mano. Afuera, el primer Black Hawk sobrevolando a 900 metros, con el rotor amortiguado por la distancia y la topografía. Adentro, silencio. Harfuch escuchó la confirmación desde el puesto de mando en la Ciudad de México, con líneas encriptadas abiertas hacia los comandantes en campo, monitoreando en tiempo real cada fase. Una sola palabra por el canal. Listo, respondió con otra. Adelante. Eso también es parte de cómo opera el secretario. No necesita estar en el punto de acción para estar en control de cada decisión que importa. 11 minutos antes del golpe. T-11. Los motores de los helicópteros se encienden a distancia. 9. El primer Black Hawk desciende sobre la posición de aproximación. T-7. Los inhibidores de señal se activan. Todos los teléfonos dentro del perímetro, muertos. Todos los radios de la célula, estática. T-6. Uno de los guardias del porche mira el radio. No entiende por qué no hay señal. Habla en voz baja con el compañero. Ninguno reacciona a tiempo. T-5. El equipo de entrada avanza los últimos 200 metros a pie. El pasto mojado absorbe el sonido de las botas. Nadie enciende linternas. La visión nocturna hace el trabajo. T-4. El dron térmico confirma en tiempo real la posición de las 28 firmas de calor. Ninguna se ha movido significativamente. T-3. Uno de los guardias del porche se levanta bruscamente. Escuchó algo, no sabe qué. Empieza a caminar hacia el interior de la propiedad. T-2. Formación de asalto en posición sobre los 2 accesos principales. T-1 minuto. Silencio. T-30 segundos. 10. T0. La orden de ingreso se dio a las 3:42 de la madrugada. Los elementos federales avanzaron desde los 4 anillos simultáneamente. Los 2 guardias del porche fueron neutralizados sin disparar un solo tiro, uno con la mano todavía sobre el radio inservible. La entrada a la estructura principal fue quirúrgica. Los inhibidores impidieron cualquier comunicación de alerta al interior de la propiedad. Los 26 restantes fueron sorprendidos en cuestión de segundos, la mayoría en sus catres, algunos
algunos alcanzando fusiles que nunca lograron amartillar. Las 2 mujeres detenidas fueron encontradas en la estructura secundaria junto a los suministros y equipo de comunicación. En el patio trasero, la barreta calibre 50 seguía montada sobre su trípode con 40 cartuchos apilados en cajas metálicas a 1 metro. Ni uno solo fue disparado. La transmisión al mando de operaciones fue de 5 palabras: objetivo asegurado, 0 bajas federales. 2 horas de inteligencia, 90 minutos de posicionamiento, 11 minutos de cuenta regresiva, 4 minutos con 11 segundos de ejecución, una sola frase por radio. De los reflectores tácticos se encendieron, el inventario comenzó. 15 fusiles automáticos, la mayoría variantes del AK-47 y del AR-15. 94 cargadores abastecidos, listos para uso inmediato. 2.924 cartuchos calibre 7.62 por 39 milímetros, el calibre estándar de los fusiles de asalto usados por células armadas del cártel de Sinaloa. 40 cartuchos calibre .50, cada uno con capacidad de atravesar blindaje ligero. 8 chalecos tácticos con 16 placas balísticas de uso militar. Detente un segundo aquí y procesa esa cifra con una traducción humana. Casi 3.000 cartuchos, suficientes para sostener un enfrentamiento prolongado contra una fuerza federal, suficientes para bloquear una carretera durante horas, suficientes para convertir la Sierra Sur de Sinaloa en zona de guerra abierta. Y todo estaba a 4 minutos de haberse usado. Más valioso no brillaba. En una de las esquinas de la estructura secundaria, junto al equipo de radiocomunicación, los peritos encontraron una mochila escolar, marca comercial común, de las que se venden por menos de 300 pesos en cualquier mercado. Adentro no había útiles escolares. Adentro había un cuaderno con anotaciones manuscritas de rutas, horarios y ubicaciones. Quiero que te detengas un momento en eso. Una célula armada con capacidad antiaérea, entrenada con equipo militar y armamento de guerra, guardaba su información operativa en una mochila escolar. No en una computadora encriptada, no en un teléfono satelital, en una mochila de niño. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande, porque revela algo que las autoridades no van a decir en conferencia. La coordinación operativa de esta célula era rudimentaria. Confiaban en el aislamiento geográfico, no en la sofisticación digital, y esa confianza los enterró. Harfuch emitió su declaración horas después, sin conferencia de prensa, sin micrófono, un comunicado directo, sin adjetivos, 2 oraciones. El operativo en El Roble neutralizó una célula armada de alto poder de fuego con capacidad antiaérea. La coordinación entre Ejército, Guardia Nacional, Marina y las Fiscalías Federal y Estatal es lo que hace posible este tipo de resultados en zonas rurales de difícil acceso. Analicemos esas 2 oraciones. Harfuch no dijo sicarios, dijo célula armada de alto poder de fuego con capacidad antiaérea. La diferencia no es semántica, es una clasificación operativa que activa protocolos legales específicos, incluyendo cargos por delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y asociación delictuosa. Los 28 detenidos, incluidas las 2 mujeres, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República bajo cadena de custodia federal. Enfrentan no permiten libertad bajo fianza. Ninguno va a salir en el corto plazo. De frente al argumento que los defensores de estos grupos van a intentar instalar en los próximos días. El argumento va a ser, como siempre, uno de forma, que fueron detenidos sin resistencia, que 2 son mujeres, que hay que respetar el debido proceso. Voy a desmontarlo capa por capa. Primero, la ausencia de resistencia no fue debilidad del grupo, fue eficacia del operativo. 40 cartuchos calibre 50 montados sobre trípode dicen exactamente qué habría pasado si el operativo hubiera fallado en el elemento sorpresa. Segundo, la presencia de 2 mujeres no es un argumento defensivo, es una constatación de que la célula operaba con estructura logística femenina activa, lo cual, según los reportes internos de la SSPC consultados por este canal, es un patrón emergente en las células de los Chapitos en el sur de Sinaloa. Tercero, el debido proceso está garantizado. Los 28 fueron informados de sus derechos constitucionales en el lugar, trasladados ante el Ministerio Público Federal, bajo cadena de custodia federal, con acta notarial levantada a las horas correspondientes. No hay margen para amparo. La evidencia física, 15 fusiles, casi 3.000 cartuchos, chalecos con placas balísticas de uso militar y una barreta calibre 50, cierra cualquier discusión sobre la naturaleza del grupo. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento.
Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque lo que viene ahora es el reloj más importante de todos. 8 del Roble están en custodia federal, pero hay otro reloj corriendo y este reloj tiene nombre. En las conversaciones interceptadas por Inteligencia Federal durante las 72 horas previas al operativo, los 28 hombres se referían constantemente a una figura a la que llamaban el ingeniero. No estaba en la propiedad esa madrugada, no fue detenido. Es quien coordinaba la logística de armamento y suministros para las células de los Chapitos que operan en el corredor entre Escuinapa y El Rosario. Es quien conseguía los cartuchos calibre 50 que no se compran en cualquier mercado negro. Es quien conectaba a esta célula con la estructura financiera mayor de la facción. Harfuch sabe dónde está. La pregunta no es si lo va a encontrar, la pregunta es ¿cuándo? Y según las fuentes que hablaron con este canal, ese reloj ya pasó de semanas a días. El próximo capítulo tiene fecha y no va a esperar. Por un momento la imagen del inicio. 28 hombres boca abajo sobre la tierra roja del Roble, fusiles apilados, cargadores abastecidos, 8 chalecos con placas balísticas de uso militar, 40 cartuchos calibre 50 que iban a derribar helicópteros federales y nunca fueron disparados. Ahora sabes lo que hay detrás de esa imagen. 72 horas de inteligencia silenciosa, 183 elementos federales en 4 anillos de contención, 15 kilómetros de cerco cerrándose sin que ninguno de los 28 lo notara. Una ventana de escape de 7 minutos que el operador de campo tuvo entre las manos y descartó porque no sabía que existía. Una barreta calibre 50 que se quedó montada sobre su trípode sin disparar un solo cartucho. Y una mochila escolar guardando los secretos de una guerra que lleva casi un año desangrando a Sinaloa. El reloj del Roble se detuvo esta madrugada a las 3:46 de la mañana. El reloj del ingeniero ya está corriendo. Suscríbete ahora, activa la campanita. Cuando rompa la noticia vas a querer ser el primero en saberlo, porque cuando ese reloj llegue a cero, la Sierra Sur de Sinaloa va a cambiar otra vez. Y esta vez el nombre no va a ser anónimo.